María y la pastora Diana te saluda con el amor del Señor, deseando que te encuentres bendecido por la mano poderosa de nuestro Dios. Y en este tiempo que estamos compartiendo palabra del Señor, mi deseo es bendecir tu alma, para que tu alma sea bendecida, tu vida espiritual pueda crecer también. Y bueno, vamos a continuar el tema que dejamos la semana pasada, si te parece, porque es un tema bien prolongado, ya que es necesario, estamos hablando sobre cómo reconocer un verdadero profeta de Dios. Estamos en tiempos peligrosos, estamos en tiempos de apostasía, estamos en tiempos donde hay muchas cosas ocurriendo en todas partes y necesitamos reconocer la verdad de la mentira. Y en estas pequeñas clases que estoy trayéndote, estamos hablando de todo esto y dándote una ayuda para que no caigas en la mentira de Satanás y en la mentira de muchos hombres, mujeres que han usado este don incorrectamente y no lo han usado como debiera de usarse. Dice en 2 Timoteo capítulo 3 verso 1, también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. En esos tiempos estamos viviendo, mi querido hermano, mi querida hermana, tiempos peligrosos. También Jesús nos advierte en Mateo capítulo 24 que tengamos cuidado con el engaño. Jesús ya de tanto tiempo antes nos profetizó y nos advirtió que vendrían tiempos peligrosos y que teníamos que tener cuidado con el engaño. Es importante escuchar a Dios hoy más que nunca para no caer en el engaño de las tinieblas. La enseñanza nos establece, pero la amonestación nos protege. Y Dios nos ha amonestado de muchas maneras en la palabra de Dios. Cristo también nos amonestó a que tuviéramos cuidado. El apóstol Pablo nos amonesta en casi todas sus epístolas que tengamos cuidado. Que la iglesia dejó de ser la iglesia, no. La iglesia sigue siendo la iglesia del Señor, que se está preparando como una novia ataviada para su novio. Pero dentro de esa iglesia que se está preparando para el encuentro con el Señor, hay muchos falsos apóstoles, falsos profetas, falsos maestros, falsos pastores, falsos evangelistas y falsos hermanos también. Y la palabra nos advierte que tengamos cuidado. Pero vamos a seguir un poquito más adelante. Hay dos fuentes de engaño en cuanto a la profecía. Miren, una, los falsos cristos y anticristos, ¿no es cierto? Son los que niegan a Jesús como el Hijo de Dios y los que niegan que Jesús vino en la carne, que nació como nosotros, carne y hueso, pero sin pecado. ¿Sí? Sin pecado. Bueno, entonces, no fue la mujer virgen que le dio a Jesús un cuerpo sin pecado, porque María nació con pecado, igual que cada uno de nosotros. ¿Era una mujer santa? Sí. ¿Era una mujer que amaba a Dios? Sí. ¿Era una mujer que tenía temor de Dios? Sí. Pero nació bajo pecado. Tome atención. No le dio la santidad y la justificación María a Jesús, jamás. Ella fue un vaso que Dios utilizó para traer a su Hijo. El que lo hizo santo, puro, sin pecado fue Dios. Por eso, cuando usted lee el libro de Mateo, menciona toda la correlación de donde viene Jesús, y cuando llega a José, que era el esposo de María, ¿no es cierto? Dice, Hijo de Dios. Fue engendrado por Dios en un vaso
que él eligió, que fue María. Pero María nació con pecado y necesitó salvación como todos nosotros. Aclaremos ese punto. ¿Por qué? Porque hay muchas falsas religiones, falsos cristos, falsos anticristos. Y son los que niegan a Jesús como el Hijo de Dios. Todo el que niega que Jesús es el Hijo de Dios y que es Dios mismo, porque tiene la misma deidad de Dios. Y los que niegan que Jesús vino en la carne, como un ser humano, pero sin pecado, porque lo engendró Dios. Fue el segundo Adán. Adán fue formado por Dios y era un hombre sin pecado. Adán y Eva eran sin pecado. Esa fue la creación de Dios. Dios nunca va a crear el pecado. No, olvídense de eso. Dios no crea el pecado. El pecado sucedió cuando Satanás engañó a Eva y comieron del fruto prohibido y ahí desobedecieron a Dios y cayeron en el pecado. Pero ellos nacieron santos, puros, creación de Dios. Cristo, tal como Adán, nació sin pecado. Entonces, el que niega la deidad, la santidad de Cristo, el Hijo de Dios, y que niegan que Jesús ha venido en la carne, son falsos cristos y anticristos. En 1 Juan capítulo 2 verso 18 al 23 dice: hijitos, ya es el último tiempo y según vosotros oíste que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. Salieron de nosotros. Escuche bien esto. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifestaran que no todos son de nosotros. No todos los que están en una iglesia cristiana son hijos de Dios, le guste o no. Pero eso es lo que dice la palabra de Dios. No todos son de nosotros. No os he escrito como si ignoráis la verdad, sino porque la conocéis, porque ninguna mentira procede de la verdad. ¿Quién es el mentiroso sino el que niega que Jesús es el Cristo, el enviado, el Mesías, el enviado de Dios? Ese es un mentiroso. Este es un anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. Cuando tú niegas a Cristo, el Hijo de Dios, el Salvador del mundo, el Mesías, el enviado de Dios, tú estás negando al Padre. Cuando tú niegas al Hijo, también niegas al Padre. Y no tienes al Padre, dice. Y el que confiesa al Hijo, tiene también al Padre. Entonces, si tú quieres tener al Padre, que es Dios de todo el universo, tienes que primero tener al Hijo de Dios dentro de ti, a Cristo Jesús. Toda religión que no te enseñe esto no es de Dios. Y tú tienes que salirte inmediatamente de esa falsa religión. Porque toda religión que no enseña este versículo bíblico, que es tan importante, es una religión falsa, parecida. Tiene algunos parecidos, pero no es la verdadera doctrina de Cristo. En esa gran categoría tenemos muchos falsos cristos y muchos falsos anticristos. Y en la segunda categoría grande tenemos a los falsos profetas. Esta categoría a su vez se divide en dos grandes ramas. Los que proclaman otra forma de Dios, por ejemplo, el poder superior, el cosmos, el Dios del universo, el Padre, Jehová, y cuántos nombres más quieres poner. Son los que proclaman otra forma de Dios, o los que presentan un camino hacia Dios equivocado, sin Cristo, o sea, esquivando a Jesucristo. Si tú vas a esquivar a Jesucristo, pues déjame decirte que no vas a llegar al Padre, porque el único camino, la verdad y la vida es Jesús.
Y si tú vas a esquivar a Jesús y vas a poner otra persona para llegar al Padre, ya estás esquivando a Jesucristo, tú estás en un camino equivocado, tú no estás en la verdad, porque hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, el Hijo de Dios. No hay más. La Biblia lo dice claramente. Si te enseñaron otra cosa, te mintieron. Hay un solo camino a Dios, y es Jesucristo. Entonces, los falsos profetas tienen a su vez dos categorías. Una, dijimos, los que proclaman otra forma de Dios, poder superior, o los que presentan un camino hacia Dios equivocado, esquivando a Jesús. Y la otra gran categoría es que es más difícil de reconocer, porque están en la iglesia y pueden engañar sin estorbo alguno. Jesús dijo que se levantarían con señales, maravillas, de tal manera, si fuere posible, engañar a los mismos escogidos de Dios. Mateo 24, 24. Están entre nosotros, usan la misma Biblia, tienen dones sobrenaturales, pero guían a la gente hacia ellos mismos y no hacia Dios. Guían a la gente hacia ellos mismos. Quiere decir que siempre van buscando adeptos, gente que los siga. Yo soy el profeta, hermano, usted tiene que seguirme porque Dios me habla, porque Dios me dice todas las cosas, yo sé todas. Por eso empiezan a adivinarle la suerte a usted en la vida suya, empiezan a hacer, en vez de profetas, adivinos. Cuidado. Están con nosotros dentro de la iglesia, pero no son de Dios y los tenemos que reconocer. Y en estos estudios vamos a reconocer, usted y yo, a través de la palabra de Dios, cuál es un profeta verdadero de Dios. Mire, en Hechos capítulo 20, verso 29 al 31 dice: porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño, y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablarán cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Por tanto, velad, acordaos que por 3 años de noche y de día no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Entrarán lobos rapaces que van a comerse. ¿Qué hace el lobo? El lobo natural, el lobo, el animal, el lobo. Se comen las ovejas, se las comen. Por eso que tiene que estar cuidando el pastor de las ovejas, porque vienen los lobos rapaces y empiezan. Y lo que más utilizan es la profecía, porque la profecía, mire, la profecía, yo le voy a hablar así en forma muy natural. No quiero generalizar, pero muchas iglesias han prosperado gracias a la profecía. Diga usted que profecía, yo no soy quien para juzgar, pero muchas iglesias han crecido en número gracias a la profecía, porque la gente le gusta que le adivinen el futuro. La gente, en vez de ir a un psíquico, a un hechicero, a un de estos que le adivinan la vida suya, ahora tenemos en la iglesia profetas que nos van a decir qué nos va a pasar mañana, qué vamos a tener, si vamos a triunfar, si no vamos a triunfar, si vamos a tener dinero, si no vamos a tener dinero, si vamos a tener viajes, si no vamos a tener viajes, qué va a ser nuestra vida, si me voy a casar, si no me voy a casar. ¡Ay, voy al profeta! ¡Ay, voy al profeta! En aquel tiempo se decía el profeta vidente. Hoy no vaya usted a un vidente, porque un vidente no es un profeta. Hoy en día un vidente es un brujo. Es una persona que trabaja con el ocultismo. Pero en aquellos tiempos, a los profetas se les llamaba videntes. ¿Entiendes? Entonces la gente iba a consultar al vidente, porque es el que ve más allá. Y muchos de los reyes en la Biblia iban a consultar a los videntes porque decían, ¿tenemos que ir a esta guerra o no tenemos? ¿Vamos a triunfar o no vamos a triunfar? Entonces el vidente decía palabra de Dios. Entonces hoy en día hay iglesias que han proliferado grandemente
por causa de la profecía. ¿Pero qué profecía? ¿Y cuáles son los creyentes? Le digo, porque podemos tener una iglesia de miles de miembros, como existen hoy en día las mega iglesias, pero salvos hay 4 o 5, nomás contaditos, y eso. ¿Sí, hermano? Entonces nos encontramos ante una situación difícil, tiempo de apostasía. Muchas iglesias se han formado y han crecido gracias a la profecía que se usa en esa iglesia. Por supuesto, falsa profecía. Mateo 7:15 dice: guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Cuidado, cuidado mi hermano, cuidado mi hermana. Esto no quiere decir que solamente había falsos maestros, habría falsos profetas, sino también falsas ovejas. También falsas ovejas. O lobos vestidos de ovejas. Lobos vestidos de ovejas. Eso no se limita solamente a los que están ministrando en el púlpito, sino a aquellos que solo son creyentes muy espirituales, por cierto. El hermanito fuera de estado, que ayuna y ora y que no hay un hermano tan consagrado como ese hermano. Muchos siguen a Jesús por motivación equivocada, pero esto se reconoce cuando pasan por la adversidad. Cuando una persona sigue a Cristo con una motivación equivocada, cuando viene la adversidad, el momento difícil, se acabó el hermano, se acabó el profeta, se acabó el maestro, se acabó el evangelio, porque vino la adversidad y vino la circunstancia difícil a su vida y se van de los caminos del Señor. Y qué triste que es, porque adversidad nos viene a todos, hermano. Todos vamos a pasar por pruebas, luchas. Ninguno de nosotros vamos a escapar de eso. Pero ahí se reconoce el verdadero Hijo de Dios. Cuando a pesar de la adversidad que esté pasando, sigue firme al Señor. No se desvía, no mira ni a derecha ni a izquierda. Sigue al Señor. Ahí se reconoce un verdadero Hijo de Dios. Según de Timoteo 3:13 dice: porque los que ejerzan bien el diaconado ganan para sí un grado honroso y mucha confianza en la fe que es en Cristo Jesús. Los que ejercen bien el diaconado. Hoy en día, no hablemos de desconfianza, porque en cada iglesia cristiana que yo haya visto hay desconfianza. ¿Por qué? ¿Por qué hay desconfianza? Porque hay muchos lobos vestidos de ovejas por el mundo, hermano. Y entonces, lógicamente, surge la desconfianza. ¿Por qué? Porque han tenido experiencias tenebrosas con personas, lobos vestidos de ovejas, que han llegado a la congregación y han hecho estragos en la congregación. Y no solo en la congregación, fuera han difamado el nombre del pastor, el nombre del apóstol, el nombre de quien sea. Han difamado toda la iglesia, han hablado barbaridades. Entonces los pastores están recelosos y dicen: cuidado, aquí viene una hermana nueva, miremos bien, miremos bien, miremos bien, no vaya a ser un lobo vestido de oveja. Y está bien que haya desconfianza, porque ha habido demasiadas cosas. Y la Biblia nos advierte que tenemos que tener cuidado. Por algo nos advierte el Señor. Cuidado, Pablo cantidad de veces les advirtió a la iglesia: cuidado, que después de mí van a venir lobos vestidos de ovejas. Entonces, cuando usted ejerce bien su diaconado, cuando usted ejerce bien la profesión, lo que Dios le dio, el talento, la vocación, lo que sea que te tenga, no solamente va a ganar para sí un grado honroso, sino mucha confianza en la fe en Cristo Jesús. Su testimonio hará que la gente confíe en usted. Yo aquí en España no tengo morada fija, bueno, todos los hermanos lo saben.
yo tengo que arreglármela en alquilar una habitación porque no tengo morada fija. Yo estoy visitando España solamente. Entonces no tengo morada fija, no vengo a hacer vida yo en España. Y quiero decirle, testificar más que todo, porque eso es algo que yo llevo en mi corazón como un gozo. Yo entro a un hogar que me rentan una habitación, y cuando yo entro, así me miran como si fuera una ladrona, y todos cierran con llave y todo está bien, porque no vaya a ser que esta mujer venga y nos robe algo. Yo me doy cuenta, y es una desconfianza natural, porque han recibido mucha gente ladrona que han tenido experiencias catastróficas en sus hogares, y lógicamente que cuando viene una nueva persona ellos están recelosos de todo, que no me vaya a tocar esto, que no me vaya a tocar el otro, que no vaya a entrar aquí, que no vaya a entrar allá. Y yo me di cuenta, pero pasan unos pocos días caminando yo y haciendo las cositas que hago, y empieza como a empezar a abrir las puertas, abre las puertas, deja las cosas tiradas, porque se dan cuenta de que nada les va a faltar, nada. Eso es ganarse la confianza, aún el mundo, porque no son gente creyente, son gente del mundo, pero usted se gana la confianza por su conducta, por su testimonio, que habla más que su palabra, porque usted puede decir, yo soy una persona honrada, hermano, yo soy señora, yo soy una persona honrada, soy una persona decente, pero demuéstrelo, porque si a la buena primera usted no sabe demostrar que es una persona decente, entonces ¿para qué va a decir? No diga nada. Yo no digo nada. Yo no digo nada. Mi testimonio tiene que hablar más que mis palabras. Que soy una persona decente. Que nada le va a faltar en su casa. Si un alfiler dejaron ahí en la mesa, ese alfiler la van a encontrar. ¿Me entienden? Y una vez una señora me dijo, ¿sabes cómo se prueba una persona si es ladrona o no? Dejar unas moneditas o un billetito sobre la mesa del comedor, o sea, donde uno come. Se la deja ahí toda la noche y todo el día, o al billetito, a las monedas, lo que sea, algo de valor. Y si al otro día usted ve que ahí mismo está, donde lo dejaron, ya sabemos que esa persona no va a robar nada. Así me dice la gente. Ellos comprueban. Nosotros tenemos que conducirnos bajo nuestro testimonio. Siempre nos van a recibir con desconfianza. Siempre, siempre. ¿Por qué? Porque al haberse multiplicado la maldad, dice la palabra del Señor, que en los postreros tiempos la maldad se iba a multiplicar, se iba a hacer cada vez mayor. Y el amor de muchos se enfriaría. Quiere decir de que hay mucha desconfianza cuando te llega, pero cuando usted alcanza esa confianza, ese grado honroso y mucha confianza en la fe en Cristo Jesús. También vemos la escritura que dice en Hechos 20:30, y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablarán cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. El falso profeta entra como el mejor. Vaya, entra como una persona santa, una persona tremendamente limpia, tremendamente pura, y es una belleza y todo. Dicen, no te has fijado, fulano, el profeta tal, qué tremendo hombre de Dios que es, porque cuando entra con una belleza tremenda, pero después que ha ganado un poco de confianza, porque así es Satanás, así actúa el diablo, después que ha ganado un poquito de confianza, entonces empieza a manifestar lo que realmente vino a traer. Empieza a manifestar lo malo. ¿Me entiendes? Entonces, los creyentes que dieron fruto en el pasado, pero en algún momento se desviaron de la verdad, son esos falsos profetas que andan por las iglesias. Hoy en día la iglesia está siendo infiltrada por la falsa profecía hasta llegar al punto de distorsionar la verdadera palabra de Dios. Mira hasta qué punto está llegando la profecía. Hasta distorsionar también la palabra de Dios. Y el que no conoce bien la palabra de Dios, ¿qué problema?
porque fácilmente lo van a cautivar, hermano. Usted que no quiere estudiar la palabra de Dios, usted que no quiere prepararse la palabra de Dios, viene el falso profeta, viene el falso maestro, y a usted le va a distorsionar la Biblia de tal manera que usted la crea de derecho al revés y al final no sabe ni qué. Salmo 19, 8 al 11 dice: los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Deseables son más que el oro y más que oro refinado. Y dulce más que miel y que la que le destila del panal. Tu siervo es además amonestado con ellos. En guardarlos hay grande galardón. Por eso, hermano, cuando usted estudia la palabra, la guarda en su corazón, la tiene como ese tesoro más grande de su vida, esa palabra lo va a guardar del engaño de la falsa profecía. Pero cuando usted no conoce bien profundamente la palabra de Dios, entonces la profecía engañosa de las tinieblas va a llegar a su alma. Porque, como siempre lo digo, Satanás no está jugando a nada. Él quiere ganarse a todo, aún a los escogidos, quiere llevárselos con él al infierno. Cuando caminamos en el temor del Señor, somos guardados puros, limpios, somos correctamente capacitados, enseñados y amonestados por su palabra. Pero tenemos que caminar en el temor de Dios. Para identificar una falsa profecía, tenemos que conocer primero lo verdadero. ¿Cómo va usted a identificar lo falso si no conoce lo verdadero? ¿Cómo puede usted identificar una profecía falsa si usted no conoce bien la palabra de Dios? ¿Qué es lo verdadero? Que es la profecía más veraz de todas las profecías, la palabra de Dios. Para usted identificar una profecía falsa, tiene que conocer bien la palabra de Dios profundamente. Entonces va a ser fácil que usted identifique una falsa profecía. Pero si usted no conoce bien la palabra de Dios, no, hermana, yo escucho al pastor todos los domingos y no importa, usted escucha al pastor la enseñanza y eso es muy bueno. Lea la palabra, lea, medite, grábela en su corazón, porque esta palabra lo va a llevar a la verdad. Nos dice claramente que Jesús elige y unge a los profetas. Ninguna persona puede nombrarlos. En Efesios 4:11, él mismo dice: constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores, maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Nos dice claramente que Jesús es el que elige y unge a los profetas. No que venga a este apóstol fulano y tal: ay, ven, yo te voy a ungir por profeta porque el Señor me ha dicho lo que sea. No, el que unge es Cristo. Usted, por más ministerio que tenga, usted no puede ungir ni llamar a ningún profeta, ni evangelista, ni pastor, ni maestro, ni apóstol tampoco. En una iglesia que yo tuve, no voy a decir en qué ciudad, nada, porque no me gusta difamar a nadie. Los pastores que me recibieron, bueno, eran apóstoles. El hermano era apóstol, la esposa era profeta. Me dice: quédate con nosotros, aquí te vamos a ungir como apóstol. ¿Qué? Yo dije: ¿pero qué está diciendo este hombre? Como si él fuera el dueño de los ministerios. El que unge es Cristo, hermano, y si no te unge Cristo, no te unge nadie, porque Cristo es el que unge a los apóstoles, a los profetas, a los maestros, a los pastores. No el instituto bíblico. El instituto bíblico no unge a nadie. El instituto bíblico te enseña la palabra de Dios. Te enseña, te prepara.
pero el que te unge como pastor es Dios. Y si Dios no te ha llamado como pastor, perdiste el tiempo con ese nombramiento, porque Dios no te va a usar, no te va a apoyar porque no te llamó con ese ministerio. El que unge es Cristo. El hombre no puede ungir a nadie. El que llama y unge con su poder es Dios. Entonces, hermano, si tú has sido ungido por alguien más que te dijo, que recibió del Señor que eres fulano tal y que eres esto y que eres lo otro, ponte a orar y pregúntale a Dios si realmente eres eso o si te han mentido. Nomás te dejo con esto. Hasta la próxima. Que Dios te bendiga.